buenos días. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Estoy despistada, es que estamos desde temprano. Buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto recibirles en este espacio hermosísimo, en este espacio generoso de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para escuchar a una de nuestras profesoras, no solo eméritas, honoris causa y demás, sino de nuestras profesoras más queridas y más distinguidas de esta facultad y de nuestra universidad. Tenemos el enorme honor de que nos acompañe la doctora Tamara Martínez Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional, a quien le agradezco muchísimo el apoyo. Muchísimas gracias a la doctora Marie-France Rodríguez Bangor por recibirnos así, aquí, en este espacio que por lo menos para ti, para la doctora Angelina Muñiz, para mí, y sé que con el corazón para la doctora Tamara también, es nuestra casa. Y tú haces siempre todo para que nos sintamos en un hogar generoso y cálido. Así que muchas gracias, Marie-France. Bueno, y el honor máximo de tener con nosotros y con nosotras nada menos que a la doctora Angelina Muñiz Uberman. Yo no voy a hacer en este momento la presentación formal, simplemente le vamos a dar un enorme aplauso y un enorme agradecimiento por estar aquí. Por haber aceptado esta invitación a hablarnos de María Zambrano, una de sus pensadoras más cercanas y más queridas, en el marco de la Cátedra Extraordinaria María Zambrano, y en este espacio que decíamos de la Facultad de Filosofía y Letras, y gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional y de la CRAI, también en el marco de UNAM Cuba. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra en primer término a la doctora Tamara Martínez Ruiz. Mil gracias, Tamara. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando en presencia y también de manera virtual. Muchas gracias por escucharnos. Saludo con mucho gusto y además pues con mucha empatía a la doctora Marie-France Rodríguez Bangor, directora de esta facultad, que como bien dice Sandra Lorenzano, pues es una excelente anfitriona y siempre hace que esta facultad se viva como nuestra casa. Muchas gracias, Frances. A la doctora Sandra Lorenzano, directora de la UNAM Cuba y coordinadora justamente de la Cátedra Extraordinaria María Zambrano, que ya les contarán de qué va y cómo va. Muchas gracias, Sandra, y sobre todo por esta invitación y pues como siempre todo el apoyo para este tipo de proyectos tan necesarios. Y especialmente saludo y me siento profundamente honrosa de presentar a la doctora Angelina Muñiz Uberman, académica y doctora honoris causa. La saludo con mucho orgullo y honor. Y bueno, pues amigos que nos acompañan, les cuento que es un enorme gusto para mí estar por aquí, teniendo como marco el Día Internacional de las Mujeres, y estar precisamente en este foro que forma parte de la Cátedra Extraordinaria María Zambrano, y poder presentar para ustedes a la doctora Angelina Muñiz Uberman, una de las profesoras más queridas de la Facultad de Filosofía y Letras, doctora honoris causa por la UNAM, Premio Nacional de Ciencias y Artes, creadora emérita nacional, además de ser autora de 60 libros de poesía, narrativa, ensayo y traducción. Entre los premios literarios que ha recibido destacan el Javier Villaurrutia, el Magda Donato, el Fuentes Mares, el Universidad Nacional, el Sor Juana Inés de la Cruz, el de la FIL Guadalajara por su novela Dulcinea Encantada, entre muchos otros. Ha sido también merecedora de condecoraciones internacionales como la Orden de Isabel Católica y el Wolfman of Baylor Award. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente a la Real Academia Española,
y de la Academia Espíritu Santenense de Letras Brasil. Entre sus temas de trabajo se encuentran la mística sefaradí y el exilio español. Ella misma pertenece a la generación hispano-mexicana y ha transformado el exilio, los exilios de diverso tipo, en uno de los temas fundamentales, tanto de su obra literaria como de su producción académica. En este punto se vincula la propia doctora Muñiz con el pensamiento de la gran María Zambrano. El vínculo entre ambas es así, afectivo e intelectual. Sabemos que María Zambrano es una figura clave para la cultura de nuestra lengua. La filósofa a quien le fuera otorgado el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades en 1981 y nada menos que el Cervantes en 1988, destaca por la utilización metafórica de muchos de los grandes símbolos tradicionales. Esto la llevó a la formulación de conceptos como el de la razón poética, por nombrar solo uno de sus grandes aportes a la filosofía. Una razón con corazón, decía hace pocas semanas el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, que constituye sin duda uno de los núcleos fundamentales de su pensamiento. Hoy estoy aquí en un doble carácter. Por un lado, en primer lugar, como amante de este pensamiento y su vínculo con la ética, un elemento fundamental también de la educación y del compromiso con la universidad, tanto en los que respecta a María Zambrano como a los que corresponde a la propia doctora Angelina Muñiz. Y en segundo lugar, estoy aquí como secretaria de Desarrollo Institucional, celebrando enormemente la creación de la cátedra extraordinaria María Zambrano, Filosofía, Poesía, Género y Exilios, que nos permite unir a la UNAM con dos instituciones hermanas, el Instituto Cervantes y la Universidad de La Habana, por medio de una de las figuras más destacadas del pensamiento filosófico en nuestra lengua, y cumplir así con una de las líneas del programa de desarrollo institucional de nuestro rector, que es internacionalizar a nuestra universidad. Quiero enfatizar algo. Esta segunda conferencia magistral organizada por la cátedra se realiza en el marco de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y aquí, en la Facultad de Filosofía y Letras, con la directora Frances Rodríguez Van Gort, líder, mujer, incansable, y con la poetisa, académica, luchadora feminista, la doctora Sandra Lorenzano. Qué mejor que festejar tan significativa fecha a través de una mujer que desafió los cánones disciplinarios y de vida que el statu quo quería imponerle y construyó de una manera una obra absolutamente original que, partiendo de sus maestros Ortega y Gasset y Zubiri, entre otros, transformó los caminos más ortodoxos de la reflexión en torno al arte, a la poesía y a lo divino. María Zambrano fue una mujer visionaria, fuerte, inteligente y libre, que abrió el pensamiento filosófico a la intuición, al conocimiento místico, a la poesía y a lo femenino, entre otros temas poco explorados por los filósofos. Permítanme cerrar con esta hermosa frase que escribió sobre su propio método filosófico. Hay que dormirse arriba en la luz, hay que estar despierto abajo en la oscuridad. Arriba en la luz, el corazón se abandona, se entrega, se recoge, pues se ha llegado allí, a esa luz, sin forzar ninguna puerta y aún sin abrirla, sin haber atravesado dinteles de luz y de sombra, sin esfuerzo y sin protección. Cierro cita. Y qué mejor que hacerlo escuchando a una de nuestras más destacadas académicas y escritoras que comparte con María, además, el destino de exiliada. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado esta invitación. Es un gusto poder escucharla hablando de las revelaciones de María Zambrano. Muchas gracias a todas ustedes. Muchísimas gracias, doctora Tamara Martínez, por estas palabras. Muchas gracias por enmarcar tanto la producción de María Zambrano como de la propia doctora Angelina Muñiz. Le paso la palabra, si están de acuerdo, a la doctora Frances Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias, Frances. Muchas gracias, querida Sandra. Doctora Tamara Martínez Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional. Doctora Sandra Lorenzano Schifrin,
directora del Centro de Estudios Mexicanos UNAM en Cuba, coordinadora además de la Cátedra Extraordinaria María Zambrano, y por supuesto queridísima doctora Angelina Muñiz Uberman, querida profesora nuestra, una de las escritoras más representativas de nuestro país y de nuestro tiempo, profesora honoris causa por la universidad, como ya mencionó la doctora Tamara, y me acaba de comentar que ella estrenó esta facultad cuando recientemente llegó aquí a Ciudad Universitaria, ahora que estamos festejando el centenario y recordando todas las fechas memorables. Así es que, pues, la verdad es que tuvimos entonces una inauguración de lujo, si están de acuerdo. Buenos días a todas y a todos, estimadas y estimados colegas, estudiantes, autoridades universitarias. Es para mí un honor dar inicio a este magno evento, en el que convergen la Cátedra Extraordinaria María Zambrano, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Cuba y la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy nos congregamos en el Salón de Actos de esta facultad para compartir y celebrar el legado intelectual de una de las mentes más brillantes y sensibles de nuestro tiempo, María Zambrano. En esta jornada titulada Las revelaciones de María Zambrano, tendremos el privilegio de escuchar la conferencia magistral de la doctora Angelina Muñiz Uberman, doctora honoris causa de la UNAM, quien nos brindará su singular interpretación y profundidad reflexiva sobre las ideas y enseñanzas de Zambrano. Su trayectoria académica y su compromiso con la búsqueda de la verdad y la humanización del pensamiento hacen de esta intervención un acontecimiento de gran relevancia para nuestra comunidad. Quiero agradecer especialmente a la doctora Tamara Martínez Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional, y a la doctora Sandra Lorenzano Schifrin, directora del CEM UNAM Cuba, coordinadora de esta cátedra, por su valiosa labor en la organización y realización de este encuentro. La colaboración entre nuestras dependencias y programas universitarios es esencial para alcanzar nuestros objetivos integrales de docencia, investigación y difusión de la cultura. Este trabajo conjunto enriquece la formación de nuestros estudiantes, fortalece el quehacer docente y fomenta el intercambio dinámico de ideas y experiencias que impulsa la innovación y el desarrollo del conocimiento, consolidando nuestro compromiso con el conocimiento y con la sociedad. Hoy, al reunirnos para profundizar en las revelaciones de María Zambrano, no solo rendimos homenaje a su inigualable legado, sino que también abrimos un espacio de diálogo y reflexión que nos invita a replantear nuestras concepciones sobre la vida, la filosofía y el papel de las humanidades en el mundo contemporáneo. Confiamos en que esta ponencia magistral de la doctora Muñiz Uberman nos inspire, nos desafíe y nos enriquezca intelectualmente, al tiempo que fortalece el compromiso de nuestra comunidad académica con la búsqueda del conocimiento y la transformación social. Estoy segura de que esta jornada será fuente de nuevas ideas y de un profundo reencuentro con el espíritu humanista que nos une. Muchas felicidades, enhorabuena. Bueno, yo seré muy breve. Espero que así lo sientan, pero no podía no decir unas palabritas más agregando a los maravillosos textos inaugurales de la doctora Tamara Martínez y de la doctora María Frances Rodríguez Van Gogh. Entonces, además de darle las buenas tardes, quisiera decirles que para mí es un honor enorme y una emoción muy grande estar en esta mesa con estas acompañantes excepcionales para celebrar a una de las mayores pensadoras del siglo XX, María Zambrano, quien escribiera desde, como ella misma dijo, el interminable país del exilio. Muchísimas gracias, querida maestra, por haber aceptado la invitación a dictar esta segunda conferencia magistral de nuestra súper flamante, hay que decirlo, Cátedra Extraordinaria María Zambrano, Filosofía, Poesía, Género y Exilios. Gracias otra vez a la querida Tamara Martínez Ruiz por su acompañamiento generoso a este proyecto. Sin el acompañamiento de la doctora Tamara, la cátedra no existiría, y eso lo sabemos, así que todo mi agradecimiento, de verdad. Y gracias a la querida Frances
por haberse entusiasmado con la propuesta y haber ofrecido darle hogar a esta cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras el día de hoy. Dije la Facultad de Filosofía y Letras, pero vamos a decir la verdad quienes estamos acá. La facultad, que es la manera en que solemos referirnos a esta facultad. La facultad, como si no hubiera otra. ¿Hay otras? Sí. Por cierto, una mañana de septiembre de 1979, y ahorita lo veníamos recordando, muy temprano, me senté yo en un enorme salón de este mismo piso, en este de acá al lado, que tenía otra estructura, no esa de anfiteatro tan bonita, pero era un hermoso salón de todas maneras. Pienses, en septiembre de 1979, para recibir la primera clase de una materia llamada Historia de las Ideas en España y América, que dictaba una profesora joven, ya reconocida como talentosa poeta, novelista y crítica literaria, llamada Angelina Muñiz Huberman. Seré breve, pero porque ya han dicho lo fundamental quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Solo quisiera detenerme un momento en lo sucedido la noche del 11 de diciembre del pasado año 2024 en el Colegio de San Ildefonso. Allí, en el marco de la inauguración de la exposición Exiliadas de España, Artistas en México, nuestro rector, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, habló de las obras expuestas como, y lo cito, un testimonio de la valentía de quienes, obligadas a abandonar sus hogares por los horrores de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, hallaron en México no solo un refugio, sino también un nuevo hogar y un lienzo donde plasmar sus sueños, luchas y anhelos. Allí mismo, en una conmovedora mesa inaugural, la doctora Tamara Martínez anunciaba la creación de nuestra cátedra extraordinaria, gracias a un acuerdo rectoral. Y allí recordó esta frase de la propia María Zambrano, que vuelvo a citar: ningún país nos quería a los refugiados españoles, solo México, solo México. No me cansaría de decirlo como una oración. Solo México nos abrazó. Las obras de 30 mujeres artistas que hicieron de este país su hogar se reunieron en los maravillosos espacios de San Ildefonso. Entre los cuadros, las palabras de un poema de Angelina Muñiz Huberman llamado Reconciliación unía como un hilo de agradecimiento y amor a la nueva tierra esas obras, esas historias de las pintoras del exilio, más su propia historia, la de Angelina, la de María Zambrano y la de todas las mujeres que han encontrado en México un refugio, un espacio en el cual desarrollarse, o como me gusta a mí decirlo, que de paso le agradezco siempre a este país, una madriguera tibia y protectora. Es el abrazo del que habló siempre la filósofa de Vélez Málaga, lo que plasma la poeta en sus palabras. Cito a la propia Angelina Muñiz, espero que me lo perdone. Y sin embargo, durante años creer en el olvido, en la tierra perdida, en el mar que lloraba, en la imagen sellada, hasta que ya no se puede más, porque un día ya no se puede más. Y entonces, al abrir la ventana, ves el alto perfil, la nieve en los volcanes, los árboles lejanos, y ese día, aceptas el paisaje. Con la emoción que nos provocan sus versos, por supuesto, le dejo la palabra a nuestra querida maestra Angelina Muñiz para hablar de las revelaciones de María Zambrano. Adelante y mil gracias. Sí, por favor, si me lo permiten, me quedo acompañando a la doctora en la mesa y muchísimas gracias. Nos vamos a bajar acá para escuchar. Te escuchamos mejor acá. Bueno, ¿se me oye? No, ¿sí?
¿Y ahora? ¿Mejor? Bueno, espero que así sea. Pues estoy realmente emocionada porque no me esperaba toda esta ceremonia tan cálida, tan especial, en la que veo caras conocidas, desde colegas, exalumnos, alumnos, en fin, y otras nuevas que también me da muchísimo gusto. Entonces eso en primer lugar. Agradezco el honor de participar en la Cátedra Extraordinaria María Zambrano en esta Facultad de Filosofía y Letras, bajo la dirección de la doctora Mary Frances Rodríguez Van Gogh. La cátedra, inaugurada por la doctora Sandra Lorenzano, directora del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Cuba, en febrero de este año en La Habana, incluye 3 instituciones, como ya ha sido mencionado: la UNAM, la Universidad de La Habana y el Instituto Cervantes de España. Agradezco también especialmente, o todos especialmente, la presencia de la doctora Tamara Martínez Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional. Para esta ocasión preparé una conferencia tomando datos de algunos de mis ensayos sobre María Zambrano y agregando nuevas reflexiones. María Zambrano, filósofa, ensayista, poeta, nació en Vélez, Málaga, en 1904 y murió en Madrid en 1991. Recibió premios, como ha sido mencionado aquí, el Príncipe de Asturias en 1981 y fue la primera mujer en recibir el Cervantes en 1988. Perteneció al exilio español de 1939. Su vida de exiliada la llevó por varios países: Chile, Cuba, Puerto Rico, México, Italia y finalmente España, donde murió. De su revelatoria obra elegí algunos aspectos. Por ejemplo, el exilio español de 1939. El exilio visto como forma de entender la vida propio de toda época. Sí, porque yo en otras conferencias digo que los primeros exiliados fueron Adán y Eva al salir del paraíso. Y a partir de ese momento la historia del hombre, o la prehistoria, siempre es el trasladarse de un lugar a otro, ya sea por guerras, por persecuciones, por cuestiones económicas. En fin, el hombre no para de moverse. Entonces, para entender qué es el exilio, María Zambrano acudió a varias instancias. 2 imágenes de María Zambrano, Castillo de Razones y Sueño de la Inocencia, hacen crecer las 2 ramas de su árbol de la sabiduría: pensamiento y poética. El castillo se forma de cámaras y pasadizos por la arquitectura de la razón. Del sueño y de la inocencia se deriva la creación poética. Así es como se erige la obra de María Zambrano. Inserta dentro de la reflexión filosófica la pasión de la poesía, o en la poesía la serenidad de la filosofía. Su lenguaje convierte el método en un ritmo metafórico, de tal modo que la lectura de cada página es el placer de la belleza de la idea. Su juicio crítico, siempre entre lo humano y lo divino, como podría ser el título general de su obra, posee la magia del hallazgo creativo. El exilio español, después de la Guerra Civil, remueve la mente en busca de explicaciones, de respuestas a porqués, de reflexiones con el tinte de la emoción, de lamentos de palabra que se desbarata. Lleva en sí la idea de fin de los tiempos, de justicia violada, de apocalipsis cercano.
tiene otra dimensión el exilio, que no es ni la religiosa ni la política. Esta dimensión es la que agrega María Zambrano, la histórico-filosófica o bien la mística, una mística especial, como vamos a ver. Si el exilio se vive como una experiencia que propicia la meditación y el análisis, esta posición es la elegida por María Zambrano. Y a ello no poco contribuye su estancia en México y posteriormente en Cuba, a la que llamaba su isla secreta. Efectivamente, las primeras conferencias que pronuncia en la Casa de España a poco de arribar reúnen sus reflexiones en torno a pensamiento y poesía en la vida española. La guerra, la dispersión, la distancia, la apartan de sus temas universales para concentrarse en cambio, y cito, en las peculiaridades extremas del pensar español, es decir, de la función real y efectiva del pensamiento en la vida española. Se cierra la cita. Así, bajo la ley de que el conocimiento es una forma del amor y una forma de actuar, emprende una labor exegética de temas hispánicos. Paso ahora a otras ideas expuestas en El hombre y lo divino. Especialmente hablaré del capítulo que se llama El libro de Job y el pájaro. ¿Por qué se ocuparía María Zambrano de la historia de Job? ¿Qué misterio, qué aliento oculto intuyó? ¿Qué pensamiento fugaz se le desató? ¿Cómo se encadenaron las palabras en orden de construcción y de exégesis? Mucho debió significarle la compleja historia de un hombre como Job, debatiéndose entre lo humano y lo divino, lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Examina María Zambrano la forma literaria elegida para narrar esa historia y se le asemeja una forma dramática. Tal vez tenga en mente un auto sacramental a la manera de Calderón de la Barca. Tal vez le atraiga el poder convocante del teatro. Vengan, oigan, escuchen, he aquí una historia maravillosa. Desde luego, y ante todo, lo considera un libro de sabiduría. Como sabiduría en el camino radiante que va y viene entre lo filosófico y lo ético, en el centro del problema ontológico del bien y el mal. La historia de Job es una historia difícil de clasificar. Job no es un héroe, ni un sacerdote, ni un rey. Es un hombre, simplemente. Y de ahí la fascinación de su relato. Si a María Zambrano le atrae la claridad y la luminosidad, por eso mismo la espiritualidad oculta es también un polo de presencia. Orfeo y los pitagóricos, el mundo doliente de Antígona, Job el paciente y Job el impaciente, para todos ellos se vuelca su pensamiento en un afán de comprender la palabra más allá de lo que ha elegido significar. Así como Job pierde sus riquezas, sus vestimentas y la piel se le pega al hueso, así la palabra debe tocar fondo y ser nervio puro. Solo el latigazo del nervio expuesto puede compararse a ese sentido único de la palabra reveladora. Y esa palabra reveladora es la que atrae a María Zambrano. ¿Cuál es el sentido de la vida de Job? Su edad de bonanza ha sido interrumpida por el ansia de conocimiento, por la duda que implanta la raíz del mal. Pero él ha sido ajeno, no ha desobedecido, ni se ha sentido tentado como lo fuera Adán. La decisión le ha sido impuesta.
Satán le dice a Dios que si Job es un hombre justo, se debe a que no ha conocido el sufrimiento ni la desdicha. Así, un reto, un juego, una apuesta, ponen en entredicho la felicidad del ser humano. Para María Zambrano, el drama de Job es un drama de voluntad. Y cito, el arcano que a Job se le presenta, insondable, es lo que en la teología y aún fuera de ella, dentro del pensamiento occidental, se nombra voluntad. De la tensión de voluntades surge la grandeza tanto divina como humana. Job es el espejo de la voluntad de Dios y no puede flaquear, porque sería la imagen de Dios la que se desvanecería. Es decir, no invoca la muerte, sino el desnacimiento. En realidad lo que invoca Job es el vacío, el abismo de su ser. Más adelante aparecen animales misteriosos cargados de simbolismo que intrigan a María Zambrano, uno de los cuales el extraño pájaro, que es un problema de traducción también del hebreo a las lenguas occidentales, podría ser un avestruz, pero no sabemos, da pie a su teoría del misticismo jobiano. Mas nuestra autora, en su visión de claridades, aspira en este ensayo a darle alas a Job, a permitirle un vuelo liberador, y por eso titula el capítulo El libro de Job y el pájaro. El extraño pájaro, junto a los otros animales emblemáticos, manifiestan la grandeza de Dios. Mas no se trata de comprender, sino de acceder a la revelación. Y la revelación se da cuando por fin Job recurre al silencio y tapa su boca con la mano. El arcano no necesita palabras. El ave misteriosa tampoco necesita explicar el abandono de sus crías, y en cambio se ríe porque sabe que prosperarán. En esta equivalencia que hace María Zambrano entre Job y el embrión de pájaro, en su aparente abandono, la risa divina es la prueba de que el sentido de la creación puede conllevar en sí una ironía que escapa a la comprensión humana. Bueno, paso ahora a otro de sus temas queridos, el de los bienaventurados. Ahora, más que nunca, se vuelve necesario rescatar a autores cuyas vías de pensamiento se dedicaron a hallar la luminosidad que con frecuencia elimina el mundo. En momentos de confusión, de pérdida de valores, de depreciación de las artes, de medias verdades y medias mentiras, de palabras que no valen nada, una escritora a contratiempo como María Zambrano puede significar una nueva perspectiva y una nueva esperanza, y es por eso su actualidad. Entre sus páginas y con su peculiar estilo poético, filosófico, se entresacan ideas que aún ofrecen puntos de apoyo para el débil deambular del hombre del siglo XX y el más vacilante del XXI. Si su vista se dirige con frecuencia al pasado, es para entender los orígenes de un Occidente que ha cometido errores irreparables y que se debate para encontrar nuevas fórmulas de actuación. Es nuestra época. Los bienaventurados representa el viaje último de María Zambrano. El mapa del quehacer filosófico queda por fin trazado. Desde el árbol paradisiaco de la vida, que da origen al primer exilio, hasta los diversos paisajes que lo conforman, cimas, desiertos, vegetaciones, claros del bosque, otra de sus palabras preferidas, claros del bosque, son delineados con la precisión del cartógrafo.
Los bienaventurados son como los pájaros impensables que tanto ama María Zambrano. Los pájaros de la madrugada que anuncian la revelación. El exilio no es la pequeña y temporal salida. El exilio es la pérdida del universo y de lo sagrado. Se acompaña de la sensación de abandono y también de la redención. Un algo más, una revelación, un borde que si se cruza es irreversible, un paso del que no hay posibilidad de retroceso, un filo entre la vida y la muerte, dice María. Sostenerse en ese filo es la primera exigencia que al exiliado se le presenta como ineludible. En palabras de María Zambrano, haberlo dejado de ser todo para seguir manteniéndose en el punto sin apoyo ninguno, el perderse en el fondo de la historia, de la suya también, para encontrarse un día en un solo instante sobrenadándolas todas, hasta aquí. El escritor exiliado sobrenada las historias si quiere sobrevivir. Elige los amplios espacios sin fin, mares, horizontes inexistentes, desiertos. Niega la vista y prefiere el oído. Ha limpiado el paisaje y se queda con el solo sonido. Prefiere las voces, que las voces hablan desde dentro. Puebla las páginas escritas con sonidos interiores en silencio. Es esta revaloración del sonido y de lo oído, casi en oposición. Para María Zambrano, el exilio es el lugar del misticismo, donde se encuentra el centro de sí mismo, pero despojado del yo, cuando el alma se funde en el infinito. Es pues lo que ella llama el camino de los bienaventurados. Pasamos a otro tema de su interés, Franz Kafka y la poética de la realidad, como ella le llama. En otro de sus libros, El sueño creador, María Zambrano escoge a Franz Kafka como el autor marcado por el sello del absoluto y el peso de lo onírico. El autor que desrealiza la realidad para hundirse poderosamente en ella. Sus personajes son despertados sin piedad del soñar y colocados en una transición brutal, imposible de asimilar. Sin embargo, a ello dedican sus esfuerzos. La abolición del tiempo los coloca en un estado de existencia anterior a la creación, pero paradójicamente del que desarrollarán el concepto de existencia y la conciencia del absoluto, aunque sea demasiado tarde y la muerte les espera y les sorprenda, como es el caso de José K. en El proceso. Dice María Zambrano, la obra de Kafka se nos presenta toda entera como un sueño, mas no es un sueño simple, sino un sueño como caído en un pozo y seducido por su extraña impasibilidad, que ata, que detiene, que no habrá de ser aclarado. Un sueño que vence, donde el sujeto, dice María, está pues no solo inhibido, está vencido, desarmado, es una derrota cotidiana. Nuestra filósofa, en su anhelo de entender la relación del hombre con lo divino, viajó por los interminables senderos de la palabra, oral y escrita, a la manera de una nueva trascendencia de la realidad. En su visión kafkiana, se enfrenta a la palabra en su dimensión de permanencia y de negación de la instantaneidad. Por eso la palabra se revela
ahora con B labial, e inaugura nuevos campos semánticos. Solo en el refugio del pensamiento único, que se atreve a enfrentarse a la razón y a la pasión para hallar otra vía inefable, solo se podrá despertar en un mundo de armonías recobradas, en una nueva poética de la realidad, la que intuye Kafka por medio de sus personajes. Y ahora pasamos a la palabra, el gran tema de María Zambrano. Más allá de la palabra. Es innegable que si algo cautiva en el imaginario de María Zambrano, es el uso más allá de la palabra que a la palabra otorga. Una página, un párrafo, un algo más, una revelación, un borde que si se cruza es irreversible, un paso del que no hay posibilidad de retroceso, un filo entre la vida y la muerte. Dice María Zambrano, sostenerse en ese filo es la primera exigencia que al exiliado se le presenta como ineludible. El exiliado sobrenada las historias si quiere sobrevivir, elige los amplios espacios sin fin. Ay, perdón, estoy repitiendo lo mismo. ¿No se dieron cuenta? Sí, esa estaba mal, tenías razón. Bueno, entonces estábamos hablando de la palabra más bien. Por ejemplo, a ella le gusta mucho una serie de palabras que repite, tales como castillo de razones, sueño de la inocencia, claros del bosque, o una sola palabra, delirio, entrañas, piedad, despertar, ruina, que son una especie de resumen, por medio de una palabra única, de su filosofar. Sería un poco llegar a esa palabra como un poeta del exilio español también, Pedro Garfias, el cual, por cierto, cuando yo era estudiante, venía aquí a la facultad, que entonces el café estaba arriba, y ahí nos reuníamos a veces con algunos profesores, los alumnos y los profesores, y se aparecía Pedro Garfias. Y saco de él, de sus versos, algo que está muy relacionado con María Zambrano, cuando dijo, ¿cómo suena la palabra cuando suena? O sea, no hay más que decir, ¿no? Bueno, la palabra bien hallada es la palabra ética. Aquella que a fuer de mostrar todas sus extensiones no engaña, sino expone, amplía, ilumina. En ese sentido, la palabra se convierte en un ejercicio de responsabilidad, semejante a la del cabalista, que no debe errar una sola letra de lo que escribe porque destruiría el mundo. Entre paréntesis, tener buena ortografía. Es decir, la palabra conlleva el sentido mágico de toda obra de creación, divina o terrena. Por ello, la palabra crece más allá de sí misma y alberga una sombra capaz de propiciar una teoría y una filosofía congruentes. Si algo define al ser humano es su capacidad de verbalización, que nunca debe ser traicionada, y lo que estamos viendo que hoy se traiciona a cada momento, porque efectivamente destruye mundos por medio de la palabra, por medio de una ley, por medio de algo que se dice. Es indudable que la palabra, lo mismo que es amorosa, es temible. La palabra revelante. En el capítulo de sexto de Claros del Bosque, uno de los títulos es Palabras, precisamente. Y ahí es donde María Zambrano lo relaciona con la conexión mística. Y se remonta a la primera palabra, la originaria, la revelante. Es decir, la creación del mundo es verbal.
Dios lo que hace es, al decir la palabra, surge el animal, la cosa, lo que sea. Entonces, de ahí en adelante, esa importancia de la palabra. Dice María Zambrano, antes, cuando las palabras no se proferían proyectadas desde la oquedad del que las lanza al espacio lleno o vacía de afuera al exterior. Ese instante inconmensurable en que va del silencio al sonido. Lo que trata de atrapar María Zambrano es un momento antes de hablar, qué es lo que está pasando en nuestro cerebro, en nuestra mente. ¿De qué modo eso sería también palabras o sería otra cosa? Unamuno también se lo preguntaba, ¿qué fue primero, el pensamiento o la palabra? ¿Se puede pensar sin palabras? Bueno, en esta prepalabra es donde hay que buscarla en su pureza. Por ejemplo, recurro otra vez a la cábala porque hay mucha similitud con María Zambrano. El Aleph, que es una letra que no se sabe cómo se pronuncia y no se sabe si es vocal o consonante, pero sirve para poder entrar en el lugar de otra. Entonces está plena de significados. Cuando aún no se ha emitido el sonido circunscribidor y existe la posibilidad de alcanzar el lenguaje primigenio que describe María Zambrano. Lo que no se ve ni se oye es un mundo abierto a la exploración. Pleno de sentidos ocultos, que da lugar a las palabras de comunión, como las llama María Zambrano. Sigo con María Zambrano, ese enjambre de palabras que irán a reposarse juntas en la colmena del silencio, o en un nido solo, no lejos del silencio del hombre y a su alcance. Entonces hay también este juego entre el silencio y los sonidos, las palabras que están, las que faltan, formas de amor ellas mismas, dice María Zambrano, palabras que no se rigen por la razón ni el orden gramatical, sino por una verdad inasible solo por ellas establecida. De ahí que sea necesario usar la palabra y la técnica poética para elaborar un imaginario críptico. Solo mediante la metáfora se penetra en la raíz de la palabra y ésta puede elevarse. Es de nuevo la creación poética. Bueno. Insiste María Zambrano en la ética de las palabras, para que no sean lanzadas sin sentirlas, sin vivirlas en su veracidad. Si la palabra adquiere las características de un ser vivo, porque solo se expresa en la vida, debe ser considerada como todo ser viviente. Es la portadora de la vida del hombre, encargada de redactar su historia. Dice María Zambrano, no hay historia sin palabra escrita, sin palabra entonada o cantada. ¿Cómo iba a decirse palabra alguna sin entonación o canto? Añade María Zambrano. Como materia viva, la palabra tiene su encanto, y es decir, su ritmo y su medida. Va unida a la respiración. Sí, cada verso en cada idioma tiene una medida de tiempo porque hacemos una pausa para respirar, que no nos damos cuenta que la estamos haciendo. Por eso en español es el octosílabo. Cada 8 sílabas se supone que respiramos y seguimos adelante. Menciona también María Zambrano, y así conocemos un poco su bibliografía personal. Menciona un verso de Quevedo sobre las estrellas, que dice: letras de luz, misterios encendidos. Es decir, todo el mundo del universo, de la creación, lo que nos rodea, pues sigue siendo un misterio, igual que la palabra, ¿no? Bueno.
De la interioridad de la palabra antes de nacer, antes de ser pronunciada, hay un desgarro comparable a la esencia del exilio. Siempre vuelve a enlazar estos temas que hemos estado mencionando. Para María Zambrano, el silencio creado por el exilio lleva en sí, por compensación, el nacimiento de una nueva tierra poblada de palabras. La palabra es el primer don del exilio, dice María Zambrano, y llega como respuesta a una pregunta no formulada para germinar en el campo de la palabra. Hasta aquí la cita. Pasamos ahora a otro tema muy importante, que es la música y el número, en este buscar los sustentos de qué es la vida humana. Si se da un paso más en la búsqueda de esa primera palabra originadora e imposible de pronunciar, se obtiene el concepto musical. Palabra y música no pueden separarse. Forman un todo armónico que explica el ritmo del primer lenguaje. De hecho, la literatura lo que primero nace es el canto, no la prosa. Mas la música lleva ventaja al no defraudar y ser captada de una sola vez. Es decir, la música no nos dice nada, es puro sonido, ¿no? Alcanzando la eternidad en su instantaneidad, como un recuerdo del origen del tiempo. La música es el origen del tiempo, como asevera María Zambrano. Es medida, es número y es ordenamiento. Siempre decimos 100 años de la facultad, 150, 85 del exilio, etc. Para las antiguas filosofías, la creación divina se derivó del ordenamiento armónico de los astros que portaban el poder de la música. De igual modo, el mensaje sagrado solo se da en la medida musical que lleva el rezo. Así, el salmo es música y la lira, para Orfeo o para el rey David, es el instrumento que une número y palabra. La música nace cuando el grito se allana, dice María Zambrano, que equivale a someterla al rigor del tiempo y a la medida del número. Es también el camino del pitagorismo, empeñado en liberar el alma y hallar el número perfecto, el número de números. Otra cosa que le interesa a María Zambrano es que en su época surgió la música atonal. Entonces fue la gran novedad y ella le dedicó también muchos ensayos. Esta teoría, al analizar la música de Alban Berg, por ejemplo, cuyo retorno a la atonalidad le parece la más pura recuperación de la palabra y el número en su estado primigenio. Analiza el concierto para violín, que estaba dedicado a la memoria de un ángel, y que es la fusión de lo místico con lo terrenal. Dicho concierto descubre el lamento primordial que se une al número sagrado de los cánticos iniciáticos. Voz y canto regidos por el número conforman los silencios de la expresión mística que llegan hasta nuestros días. Podríamos seguir hablando de otros temas que nuestra filósofa poeta incluía como revelaciones. Por ejemplo, brevemente hablaré de la pintura. En el libro de ella, Algunos lugares de la pintura, aparecen recogidos los ensayos que exponen este arte como un proceso de iluminación. Claro, se ilumina al pintar. La amistad de la filósofa con pintores de los varios países por los que viajó y vivió dieron lugar a su deseo de comprensión del arte en todas sus manifestaciones. María Zambrano abrió los ojos y contempló, entre otras, la pintura de Ramón Gaya, también pintor del exilio, y que ilustró sus portadas y sus poemas desde su estancia en Morelia, por ejemplo. Cuadros del pintor se exponían ante su vista y escribió sobre ellos.
le debía estas palabras porque él a su vez había ilustrado sus libros. Por eso para María Zambrano los cuadros en general le parecen desprendidos, con un ritmo propio, como ella lo dice, pasmados. Y efectivamente ahí se quedan quietos los cuadros que vamos a ver a un museo. Y dejan en suspenso y en asombro. Suspenso y asombro propios también del exilio. Entre sus paseos por los museos, María Zambrano escribió sobre algunos de ellos, se los menciono rápidamente: el maestro de Flemage, Giorgione, Zurbarán, pero también a sus contemporáneos, Picasso, Miró, Wilfredo Lam, Baruch Salinas y el querido y admirado mexicano Juan Soriano, cuya obra califica de profética y compara con la luz de la aurora. Podríamos seguir enumerando asuntos o objetos de su interés, como la nada, la piedad, la envidia, su enigmático poema Delirio del incrédulo, y en otro plano diferente, sus análisis políticos. No crean que no los analizó, también se dedicó a eso, pero van a quedar para otra vez. El universo de María Zambrano es un verdadero universo. Sobrepasa límites y medidas, circunscripciones y todo intento de enclaustramiento. Su obra ha ido puliéndose como un diamante cada vez más perfecto, con más aristas, con más brillos. Las imágenes en las que vuela el alma de María Zambrano son los castillos interiores en los que la vida ya es sueño. Gracias. Uy, qué belleza, ¿no? Qué belleza tener un ratito. Muchísimas gracias a la doctora Angelina Muñiz-Huberman por este espacio, este tiempo para escuchar, para pensar, para sentir y para aprender tanto de María Zambrano. Es un resumen maravilloso, una introducción excepcional al pensamiento de María Zambrano. Todo esto que vieron mis notas, así que yo escribo sin parar, así eran las clases aquellas del año 1979, en que la escuchábamos con esta misma atención, con este mismo silencio casi místico, porque habla además Angelina con este ritmo, siempre ha hablado con este ritmo, con esta profundidad, con esta claridad, pero sobre todo claridad por lo que ilumina sus palabras. Creo que ha sido una conferencia excepcional en un momento tan duro, tan complejo y tan doloroso de la humanidad. Tener estos espacios para poder pensarlo y oponer al horror la palabra poética, la palabra iluminada de María Zambrano y de la propia Angelina, es un regalo. Es un regalo para el alma, es un regalo para la inteligencia, es un regalo para la sensibilidad. Yo realmente estoy emocionada porque la belleza y la inteligencia juntas emocionan y conmueven. Muchísimas gracias. Le damos un espacio a los invitados, a las personas invitadas para hacer alguna pregunta o comentario, ¿no? Tenemos unos minutos entonces. De verdad que muchísimas gracias, maestra. Y ¿saben qué? Desde ese año 79 le digo maestra y nunca he podido decirle de otra manera, y le hablo de usted, aunque me lo ha dicho muchas veces, de ya no me hables de usted, y yo digo, pero maestra, ¿cómo no le voy a hablar de usted? Y Angelina. De verdad, qué lujo, qué placer. Muchísimas gracias por este regalo para nosotros y para la cátedra. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Quiero agradecer especialmente la presencia de la doctora Ana Rosa Domenela, profesora
de la UAM y una de las grandes especialistas en la literatura contemporánea de mujeres mexicanas. Así que muchas gracias, Ana Rosa, muchas gracias, Lourdes Enríquez, también profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, por tu compañía, por supuesto a todos los demás, y la querida Brenda, entre las escuchas más jóvenes, tiene la palabra, que levantó la mano. Adelante, Brenda. Muchísimas gracias, doctora. Te damos el micrófono para que quede grabado. Sí, por favor, que si no... Mira, llévatelo así, que es más fácil de sacarlo con Perdón. Primero agradecerle porque siempre es un honor escuchar la filosofía de María Zambrano por el peso y tradición que tiene en la facultad y para quienes hemos seguido leyendo pues a María. Yo me atrevo a preguntarle algo pensando ahora en estas alegorías y estas ideas que rescató. ¿Cómo seguimos pensando en la filosofía y las humanidades desde el pensamiento de María Zambrano con todo lo que nos está tocando en este siglo, en este contexto? Porque considero sí tomar en cuenta las reflexiones de María, sobre todo esta manera que tenía de pensar en la poiesis y la realidad, tomando en cuenta que estamos en un contexto donde hay muchísimos conflictos, donde todo se está digitalizando, donde todo se está volviendo líquido. ¿Cómo recuperamos esa parte de pensar filosóficamente y pensar las humanidades en este siglo desde el pensamiento de María Zambrano? Esa es mi pregunta, gracias. Sí, pues eso es lo que he tratado de explicar. La verdad es que cada época es una época conflictiva. El ser humano es conflictivo, pero siempre hay lo que María Zambrano llama los bienaventurados. Por eso les recomiendo leer ese libro, porque hay que saber encontrar el momento, el modo, y eso lo tiene que interiorizar uno personalmente, pero atreviéndose a ver las cosas de frente y analizándolas, y tener mucho cuidado con las palabras, porque yo creo que es uno de los grandes riesgos del ser humano, porque con una palabra condena, mata o muere o da vida, o todo lo que nos está pasando en este momento, porque son palabras las que nos están destruyendo. Entonces, por eso les dije, ese poder temible, pero también amoroso, porque la palabra crea poesía, queda belleza, queda amor, ¿no? Entonces no hay que verlo todo tan negativamente. Siempre me acuerdo de algo que dijo Erasmo de Rotterdam en el Renacimiento, que primero dijo que su época que le había tocado vivir era tan buena, sí, porque en el Renacimiento había tanta luz, tanto descubrimiento, etcétera, ciencia, etcétera. Y después con las guerras de Europa, las guerras de 100 años y cosas así por el estilo, dijo, ahora veo que me ha tocado la peor época. Es decir, estamos siempre en ese balance, en ese equilibrio, búsqueda del sí, del no, de lo bueno y de lo malo. Y saber que sí hay personas que han entrado a ese campo y lo han enfrentado y nos han ofrecido, por ejemplo, María Zambrano y muchos otros, los poetas en general, los artistas, que por otro lado son mal vistos por la sociedad, ¿no?, en general, porque piensan que no ganan dinero, que no producen cosas prácticas. ¿Qué es un poema? ¿Qué es un cuadro? ¿Qué es una música? ¿Qué es eso, no? Entonces, pero sí, sigue habiendo, afortunadamente. Entonces, pues, no caer tampoco en la desesperación, sino encontrar el camino. Cada uno de ustedes tiene un camino hecho especialmente para cada uno de ustedes, y ese es el que hay que encontrar. Muchas gracias. Sí. Gracias, pues yo también agradecer que esté aquí y agradecer este evento en el marco del 8M.
Y yo lo que le quiero preguntar es, en los talleres de Graciela Hierro, de ética y feminismo, de filosofía feminista, pues se estudiaba mucho a María Zambrano desde los 90s, ¿no? Finales de los 80s, con esa razón apasionada. Y luego vinieron algunas reflexiones pues de los feminismos comunitarios, de un sentipensar, ¿no? De cómo romper binomio o la máquina binaria, razón-emoción, naturaleza-cultura, público-privado. Y yo siempre me he preguntado, pues todo eso ya estaba en el pensamiento de María Zambrano, ¿no? Esa razón apasionada. Y bueno, ahorita que la tengo enfrente, me gustaría si algo pudiera comentar sobre eso. ¿Sobre qué especialmente? Es que no o sea, bien. Sobre ese sentipensar del que han hablado, sobre todo los feminismos comunitarios, pero que ya venía en toda la reflexión de María Zambrano desde la segunda mitad del siglo pasado, esa razón apasionada a la que ella se refería tanto. Sí. Bueno, sí, si entendí bien, es ese problema de unir dos cosas que parecen separadas, pero que por eso ella creó el término razón poética, porque pensó que se podía, lo que decía, razonar la poesía y la poesía filosofar. Estaba pensando también mientras hablabas en el término del otro, que es algo que ella también usó y que pues hubo grandes pensadores del siglo XX, Emmanuel Levinas y otros, que amplían el conocimiento del yo, el otro, pero ¿qué es la relación general con el otro? Como el extraño, como el que está equivocado, como el que hace mal las cosas, cuando no se da cuenta que el otro te está viendo a ti como el otro. Entonces, ¿quién es el que tiene la razón, no? Entonces, esa búsqueda de poder llegar a un equilibrio, yo no sé si se pueda o no llegar, pero por lo menos creer, tener esa fe, esa presencia y de algún modo aplicarlo a nuestra vida, ¿no? En el comportamiento con los demás. Sí, ese problema de la soledad del hombre y la sociedad del hombre, lo que los demás te califican y lo que tú crees que eres y lo que los demás creen que eres, es muy complicado. Pero bueno, por eso pertenecemos a ese género y no podemos evitar el pensar, ¿sí? Bueno, no sé si lo contesté, pero en fin. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no, nos resta agradecer. Corran, que era lo que hacíamos en aquel 1979, correr después de cada clase a buscar los libros, a buscar los artículos. No había Google, está de más decirlo, no había internet y corríamos a la biblioteca o a las librerías a hacernos de esta bibliografía fascinante que nos transmitía, entre otros de nuestras profesoras en ese momento, la joven y brillante Angelina Muñiz. Y me quedo con esta, fíjense qué interesante, esta razón poética, la razón con corazón que yo contaba, que decía Luis García Montero en su inauguración de la cátedra, cómo se puede ir rastreando en el pensamiento de una filósofa que escribió a lo largo de varias décadas, con esta precisión, y cómo lo que nos ha transmitido Angelina Muñiz es los núcleos exactos del pensamiento y de la creación de María Zambrano. Cualquiera de esos núcleos podrían convertirse en un tema de tesis. Cualquiera de esos núcleos tiene, como el Aleph, pero no como el Aleph la letra, sino como el Aleph de Borges, tiene dentro de sí infinitos mundos, ¿no? Cada uno de esos núcleos que mencionó en su conferencia se puede abrir y son universos en expansión. Lo que ella hizo fue concentrar, gracias a sus infinitas lecturas y conocimiento, esa sabiduría para que nosotros la tengamos con nosotros y podamos ir recorriendo ese camino que hizo Angelina Muñiz Huberman para darnos a conocer a María Zambrano.
Muchísimas gracias, maestra. Claro, por supuesto. Bueno, yo quiero despedirme y no le hagan caso a Sandra. Busquen por su parte, investiguen, pero sí quiero decir lo agradecida que estoy a mis alumnos, porque ustedes creen que nada más aprenden de los maestros, pero en mi caso yo aprendí de los alumnos, porque por las preguntas que hacían. Por cierto, Maimónides decía, lo importante es la pregunta, no la respuesta, porque la pregunta es la que te abre mundos. Y bueno, por último, lo que yo quería decir es que me encanta volver así de vez en cuando a la facultad, ya sea porque dirijo alguna tesis, ya sea por la celebración del año pasado, que también estuve aquí. No sé si alguno de ustedes oyó mi conferencia de los pasillos de la facultad hablan. Y pues cómo me siento yo atada al amor de esta facultad, que tú tienes razón, la llamamos la facultad. Y pues desde que la inauguré en 1955, el cambio fue en 54, pero a mí me tocó la primera generación, con muchos de estos profesores del exilio también. Entonces, enlazando con nuestra generación, la de los hispano-mexicanos, Onepantla, está muy bonito el modo de llamarnos, Luis Ríos, Arturo Souto, que fueron profesores de aquí, de la facultad, etcétera, y de los cuales, pues desgraciadamente yo ya soy la última. Federico Patán falleció hace un año. Entonces, pues ese recorrido vital que he tenido por la facultad, pues tratar de transmitírselo a ustedes, porque es un amor muy especial y me alegra mucho ver las caras de todos, sus expresiones. Allí te acabo de descubrir, Mariana. Acabo de descubrir a otra alumna. Bueno, ya profesora, ¿verdad? Ya. Pronto. Y no digamos a ángeles. Bueno, un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. Pues les agradezco su presencia, son unos bienaventurados.